Cordial saludo, ingeniero. A continuación presentaré el archivo de la sustentación del trabajo de diseño de levas por Andrés Tuta. Entonces, el ejercicio consiste en lo siguiente. Diseñar una leva de detenimiento simple para mover un seguidor de 0 a 3 pulgadas en 65 grados, baja de 3 pulgadas en 85 grados y detenimiento el resto del movimiento. El ciclo total debe tomar 3 segundos. Seleccione funciones de subida y bajada adecuadas para minimizar las aceleraciones y trace los diagramas de posición, velocidad y aceleración. Para este trabajo se seleccionaron como beta 1 65 grados, beta 2 85 grados y beta 3 210 grados, que es la resta de 360 menos estos dos, menos beta 1 y beta 2. El alfa, que es la velocidad angular, se halla con esta función, ya que tenemos el ciclo completo, el tiempo que se demora, que son 3 segundos, hallamos la velocidad angular. Entonces, con el Excel base que hemos trabajado en clase, lo que se hizo fue modificarle varios datos. Inicialmente, este de H1, altura, que es el movimiento de la leva en el primer tramo. Como son 3 tramos, el tramo 1 de subida, el tramo 2 de bajada y el tramo 3 de detención. Entonces, lo que se hace es lo siguiente, Inge. Se modifica este ángulo, el ángulo beta de 35 grados, que a la vez va a modificar este ángulo teta, que este ángulo teta se obtiene del beta sobre el número de divisiones, que este número de divisiones es como como la precisión que se requiere en el perfil de la leva. Adicional, se modifica la ecuación de elevación. Esta ecuación de elevación depende del movimiento que se trabaje. En este caso, nuestra ecuación de elevación se presenta aquí, una para subida y otra para bajada. Otra cosa, este teta y beta simplemente son conversiones de teta en radianes, teta en grados, el beta en grados y la operación de teta sobre beta. Otra cosa también que podemos observar en el Excel es que siempre que, como en este caso es un proceso de subida, va desde un punto 0 hasta una elevación 3 pulgadas. En este caso de bajada va desde 3 pulgadas hacia 0. A continuación, también otra forma de poder saber que el ejercicio va bien es mediante este ángulo beta acumulado. En este caso, en el tramo 2 va a 150 grados porque es la suma de estos dos, que ya se ha ejecutado el tramo 1 y el tramo 2. Y finalmente, en el tramo final se debe observar 360 grados. Así como otra forma de observar que el ejercicio está bien es este proceso de Rx y Ry, que son las coordenadas para crear el perfil de la leva. Estas coordenadas se hallan mediante estas ecuaciones de RB, que es radio base, más delta R por el seno de phi. El phi es el beta acumulado y RB es un radio base preestablecido, que lo establecemos mediante un cálculo con una gráfica, y adicional el delta R es este delta R que obtenemos acá en esta sección. Como decía, para comprobar que el ejercicio está bien, lo que hacemos es que donde inicia en 0 y 7.5, también termina en 0 y 7.5. Entonces así podemos comprobar que el ejercicio va bien. Este proceso se repitió con los 3 movimientos, únicamente cambiando la ecuación de elevación por las ecuaciones que vamos a mencionar acá. En este caso, el para armónico modificado son estas. La curva que se obtiene con las coordenadas de X y Y es esta curva, que esta curva se va a exportar al SolidWorks para posteriormente obtener esta leva mediante el proceso de extrusión. Adicional, yo creé una placa, un seguidor, en este caso un terminal de rodillo, para poder observar el movimiento de la leva. Entonces lo que hice fue, pues en varias piezas, la placa, el seguidor, y se anexa la leva, en este caso pues por armónico modificado, y se hace un estudio de movimiento. Con el estudio de movimiento lo que obtenemos es pues las gráficas de desplazamiento, velocidad y aceleración. En este caso pues podemos ver que los picos de desplazamiento son muy pronunciados, no son tan ensanchados, y al igual como los de velocidad y aceleración. En este caso podemos ver que la aceleración tiene muchos choques, es decir, muchos cambios bruscos, tanto de subida como de bajada en la magnitud de la aceleración. Hay que tener en cuenta que estos datos obtuvieron teniendo en cuenta el movimiento del seguidor, pues que prácticamente es el mismo del de la leva.
Entonces lo que se hace es enfocarse en la coordenada Y del seguidor. Como el seguidor va subiendo y bajando a través de la coordenada Y, como se observa aquí en el eje de referencia, entonces así obtienen estas gráficas. Otro método para hallar las levas es con la herramienta de Toolbox del SolidWorks. Acá lo que se hace es con medir diferentes parámetros, establecerlos en este panel. Tenemos pues digamos el sistema de medición, el tipo de la EVA, el tipo del seguidor, movimiento del seguidor, el diámetro del seguidor, el radio inicial de la leva y pues el sentido de giro. En el siguiente panel es el de movimiento. Acá es donde agregamos el tipo de movimiento que vamos a hacer. En este caso pues se observa el de armónico, pero también hicimos el proceso para el de polinomial de grado 5, que es este, y el cicloidal. Entonces lo que se hace es acá en esta sección donde dice agregar, ahí se agrega acá en este panel, se agrega el tipo de movimiento, se agrega el radio final, que es como la altura final que va a tener la leva, y el movimiento en grados, que en este caso digamos es para el primer tramo 65. Esto es lo que acabo de decir. Para comprobar que esto está bien y que el SolidWorks no genere errores, pues tiene que aparecer acá 300 grados y cerrado. Bueno, finalmente lo que se obtiene es esta leva. La leva tiene este perfil con estas diferentes secciones, lo que puede generar errores al momento de realizar el estudio de movimiento. Entonces, con una función del SolidWorks se evita eso y se obtiene un perfil totalmente liso como este. Esta es la leva obtenida con el armónico modificado y el seguidor de la placa diseñadas. Bien, el proceso con polinomial de grado 5 es exactamente lo mismo. Esta es la ecuación utilizada, las ecuaciones utilizadas en el Excel. Este para subida, esta para bajada y esta es la curva obtenida. Lo mismo, la curva se pasa al Excel, al SolidWorks, perdón, y adicional lo que yo hice pues volverlo a meter a la placa del seguidor, en este caso pues con la pieza eleva por polinomial y se obtienen las siguientes gráficas. En este caso pues las gráficas obtenidas son estas. Como podemos comparar, en el caso de la posición hay mayor amplitud entre curvas, la velocidad sí es algo similar, pero en el final, al final del movimiento, es un poco más, no hay, en el pico no es tan pronunciado como al inicio del movimiento. Al igual que también la aceleración, es una aceleración muy buena debido a que no tiene tantos choques, es decir, de subidas y bajadas bruscas en el movimiento. Estas son las gráficas obtenidas mediante el Toolbox. Como se puede ver, hay una irregularidad entre la aceleración del Excel y la aceleración del Toolbox. No encontramos no encontré la razón de ese movimiento, de ese error, pero las de velocidad y posición sí dan muy similares. Finalmente este proceso también se repite con movimiento cicloidal. Se anexaron las siguientes estas ecuaciones para la subida, esta para la bajada al Excel y se obtiene esta curva. Con esta curva obtenemos esta leva y se repite el proceso mencionado anteriormente. Aquí obtenemos estas gráficas. Estas gráficas son aún más, mucho más consistentes en cuanto al desplazamiento. Como se puede ver, hay mayor amplitud y los picos se dan no tan cercanos como en otros movimientos. Como se observa acá, están muy cerca, al igual que a este lado. Al igual que acá, están muy cerca y los picos muy pronunciados. Entonces, hasta el momento por el desplazamiento iría ganando la cicloidal. Adicional, la velocidad da similar allá en polinomial, así que por velocidad estamos prácticamente igual con todos los movimientos. Mientras que por el lado de aceleración, también aquí volvemos a tener un poco de choques, choques bruscos de aceleración, lo que genera esfuerzos dinámicos. Estas son las gráficas obtenidas con el Toolbox también se realizaron y finalmente pues con el análisis obtuvimos esas conclusiones. Con el movimiento cicloidal obtenemos menores picos de aceleración, logrando transiciones más suaves y reduciendo esfuerzos dinámicos en el sistema leva seguidor.
El movimiento polinomial ofrece un comportamiento más continuo en cuanto a la velocidad de aceleración, lo que pues genera pues mayor equilibrio. Y pues finalmente podemos obtener que los resultados obtenidos en el Excel y con el Toolbox son muy consistentes, es decir, muy similares. Muchas gracias, Inge.